hermano. Pero la vigilia de ayer ha hecho efecto. Por lo menos el bosquejo me salió bastante fluido. Hay que ver si lo reproduzco bien ahora. Pero vi que el Señor, a veces estoy 2 o 3 horas con un bosquejo y ahí me levanto, voy, tomo algo, oro, vuelvo. Pero no sé, en 1 hora o así salió, por la gracia del Señor. Amén, que Él es el que nos revela su palabra. El llamado, entiendo por lo que los pastores están sintiendo, y creo que en Europa todos estamos sintiendo, es que nos despertemos. ¿Cuántos dicen amén? Nos tenemos que despertar. El estado de adormecimiento o el hecho de estar dormido significa que no estamos pendientes de lo que está pasando cuando estamos despiertos. Sencillamente estoy explicando con otras palabras algo muy sencillo. Pero cuando estamos dormidos no estamos pendientes de lo que sucede. Usted a la noche no sabe qué sucede en la madrugada, en cada calle de Reus, o qué sucede con la policía, o qué situaciones se dan en la ciudad, porque está durmiendo. Pero el llamado que tenemos los hijos de Dios y que tenemos como iglesia, no solamente entiendo la iglesia de Reus, sino toda Europa, es a que nos despertemos en el Espíritu. ¿Está bien? Y vamos a ir desarrollando de a poquito esta noche. Estar despierto tiene que ver, hermanos, tiene que ver con entender el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que entender, el Señor dijo, ustedes tienen que conocer los tiempos que vivimos. Dice, cuando la higuera florece, ya saben que está cerca la primavera y viene el verano. Y ustedes tienen que entender y tenemos que entender el tiempo hoy que estamos viviendo en Europa y qué es lo que demanda el cielo para que se haga aquí en la tierra. Porque nosotros como iglesia vinimos a establecer el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la misión de la iglesia, extender el reino de los cielos. Y bueno, y si nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿y yo qué puedo hacer? Pero el que está en mí es mayor que todos y el que está en ti es mayor que todo el infierno, que todo el mundo y que todo lo que el enemigo pueda llegar a intimidar tu vida, el que está en nosotros es mayor. Es el Espíritu del Señor que levantó a Cristo de los muertos. Esto de despertarnos y de entender lo que estamos viviendo debe impulsarnos a producir frutos que glorifiquen a Dios. ¿Está bien? Dice la palabra que es importante que permanezcamos en la vid. Es importante, pase lo que pase alrededor nuestro, pase lo que pase y las situaciones que vengan, es importante que nosotros permanezcamos firmes a pesar de las tormentas. Porque el que permanece, dice que el Señor viene y lo va a limpiar para que produzca más fruto. Esto lo dice Juan 15. Esta producción, hermano, no tiene que ver con cantidades. Y mire, créame, ahora en la iglesia de Alakmar estamos viviendo un tiempo difícil. Somos poquitos hermanos. Y anhelo que seamos muchísimos más. Y leemos en la palabra del Señor que Dios desea con todo su corazón que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es lo que procuramos y oramos y queremos y luchamos. Pero no es el éxito de la iglesia las cantidades numéricas, los porcentajes numéricos. El éxito de la iglesia no está y no reside allí, sino reside en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Amén? Un amén. Ojalá seamos miles, hermanos, de verdad, de corazón lo digo. Ojalá un día seamos muchos y no alcancen los lugares para abrir, porque la gente se convierte. Pero el éxito y la satisfacción de nuestro corazón no debe centrarse o tener el objetivo en aquello, sino en conocer la voluntad de Dios y ser consecuente a lo que dice el Señor. Aleluya. Pensé que iba a estar más entusiasmado con esta frase. Yo me puse contento cuando la hice. Y ahora lo voy a llevar, usted que se está riendo, a Mateo 7. Me gustaría que meditemos en este punto un momento, porque es muy importante. Mateo 7. Esto lo compartí en la iglesia en Barcelona.
Mateo capítulo 7, verso 21. Al 23. Quiero apoyar lo que estoy diciendo en la palabra de Dios. Dice, ¿lo tenemos? Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, está hablando Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Epa, pero Señor, estamos hablando del funcionamiento y la producción de dones. Estamos hablando de profecía. Estamos hablando de milagros. Estamos hablando de echar fuera demonios. Y uno puede pensar, ¿cómo puede ser que esto no le agrade a Dios? En el cielo lo espera el Señor y le dice, mirá, no te conozco. Sí hiciste todo eso. Impresionante, a lo mejor impresionaste a muchos con lo que hiciste, pero yo no te conozco. Llamativamente define a esa persona como un hacedor de maldad. Che, pero si profetizó en el nombre del Señor. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que cuando utilizamos los dones y las gracias que recibimos del Señor para vanagloriarnos, empezamos a salir de algo que se llama cobertura ministerial, que se llama orden, que se llama obediencia. Y empezamos a querer usar los dones como a nosotros nos parece. Y cuando se empiezan a manifestar los dones es peligroso, porque el que sanaba se monta una iglesia. El que hace muchos milagros ahora dirige también la iglesia. Y no se pierde el orden que Dios establece en la iglesia. Te voy a decir algo de parte del Señor y de que como visión de la iglesia tenemos, los ministerios gobiernan los dones. Amén. Los ministerios gobiernan los dones. Pastor, usted le va a decir ahí a los pastores, el Señor me dijo que tengo el don de sanidad y empieza a fluir. Cuidado, somételo siempre a la obediencia a los ministerios. Úsalo en obediencia porque esto es lo que va a glorificar a Dios. Amén. Conoce la autoridad de Dios. ¿Sabe cuál fue el principio de autoridad que Jesucristo mostró cuando estuvo aquí en la tierra? Todo lo que hago es lo que mi Padre me dijo que hiciera. Nos enseñó un principio claro, estar sujeto al Padre. Yo hago todo lo que a Él le agrada. Él podría haber empezado su ministerio a los 13 años, por decirlo. O antes. Podría haber empezado, pero hubo un tiempo, hubo un momento donde Dios había determinado que comenzase a fluir el ministerio salvífico, no sé si me inventé esta palabra ahora, pero que Jesucristo llevaría adelante y que hoy nos reúne a todos aquí, a todos nosotros aquí. A los 30 años dijo, bueno, Jesús, ya está bien, comenzá a manifestarte. Los dones, hermanos, entonces, produzcamos, procuremos en obediencia. Amén. No sea cosa, y no, si el Señor lo dejó escrito, no seamos rebeldes a esta revelación. Profeticemos, hagamos milagros, liberemos endemoniados, pero hagámoslo en obediencia y en sujeción a los ministerios, a la iglesia donde Dios nos puso. Por eso dije, permanezcamos y ahora seamos fructíferos, pero en obediencia y en sujeción. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Me sigue, hermano? Por esto la palabra de Dios nos llama a cuidar nuestra salvación. Hermanos, nosotros no somos salvos por las obras. El que tiene el don de sanidad no es más que el que tiene un don para servir.
Nosotros, hermanos, no somos salvos por muchas cosas que hagamos, o somos más agradables a Dios por la gracia que ha sido derramada en nosotros, sino que somos salvos para buenas obras. Y una buena obra para comenzar bien a fluir en Dios, a bendecir la iglesia, es aprender a obedecer. Amén. Qué aburrido eso. Vamos a comenzar bien. Comencemos bien. La palabra de Dios nos llama a cuidar nuestra salvación. Acompáñame un momento a Filipenses, capítulo 2. Verso 12. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hasta ahí la palabra. Somos salvos, decíamos recién, para buenas obras. No por obras, está clarísimo. Ahora produzcamos. Se comienza por la obediencia. Es tiempo de producir. Es tiempo de despertarnos. ¿Cuántos saben el don que tienen de parte de Dios? No levante su mano. Pregúnteselo esta noche. ¿Sabes el don que tienes de parte de Dios? Sería importante que comiences a orar en esa dirección para que el don se ejercite en la iglesia. Y cuando lleguen aquellas personas necesitadas, la iglesia, que está capacitada con todo lo que necesita el ser humano, pueda administrar el don con poder y con autoridad a aquellos que lo necesitan. Hermanos, cuidemos la salvación. Somos salvos para buenas obras. Y fíjese que dice el apóstol Pablo: cuidémosla con temor a la salvación. No somos salvos y ya nos liberamos y ya nos salvamos del infierno y ya está. Y esto ahora podemos vivir como a nosotros nos parece, cumplimos con Dios unos cuantos días a la semana, cuando me queda bien, en algunos casos, cuando necesito que Dios me responda, en otros casos. Somos salvos para estar en la presencia de Dios. Cuidemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuidemos de asistir a las reuniones, cuidemos de estar despiertos para escuchar lo que Dios dice en este tiempo para la iglesia. Con temor. El temor, dice la palabra, es el principio de la sabiduría. Y temblor, dice, con ese respeto y con suma diligencia y cuidado, debe ser lo más importante, el cuidado de nuestra salvación, que, en otras palabras, no es un fin en sí mismo. Ya soy salvo, ya está. La consumación de nuestra salvación, hermano, tendrá lugar en la segunda venida del Señor. Y estos textos que recién leímos demuestran que debemos llegar a ese día lo más parecidos posibles a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no soy salvo y ya está. Ahora tengo que ser transformado. Ahora tengo que ser transformado. Soy salvo y ahora el Señor empieza a cambiar muchas cosas en mi vida. Y muchos de nosotros estamos experimentando esto. Amén. Muchos de nosotros estamos experimentando el obrar de Dios, la salvación
cada vez más se tiene que dejar ver a través de nosotros. Por eso comienza la salvación a hacer su trabajo y por eso nosotros tenemos que cuidarla. Amén. Tenemos que cuidar este tesoro. Hermanos, despertemos y no durmamos más. Acompáñame a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 6 al 11. Yo no me di cuenta, hermano, que están poniendo los textos. Yo espero que busquen, aprovecho a tomar agua, digo, apuro para tomar agua. Pero usted ya me está esperando así hace un rato. Disculpe, hermano. Lo alargo. Dice la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 6 al 11. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Seamos sobrios. A lo mejor sirve, no lo sé, esta noche la palabra del Señor para despertar algo en tu vida. Ojalá, es el deseo de mi corazón y estuve orando en este sentido. Pero dice, despertate. En este sentido está usando el texto, esta palabra, sé sobrio, estate alerta. Y es tiempo de que nos despertemos, porque la batalla que luchamos es espiritual. Y estamos en un tiempo delicado. Y la batalla no es contra los hermanos. No es contra ningún hermano. Luchamos una batalla espiritual. Oremos. Sobre todas las cosas, amemos. ¿Sabe que cuando te hacen mal, cuando hablan mal, cuando te critican, la primera reacción que tenemos, a lo mejor usted es más santo que yo, es devolverle lo mismo? ¿Ah, sí? Toma. Tengo algo para decir también. Nuestra batalla, hermanos, debemos lucharla como la palabra de Dios enseña que debemos lucharla. Dice que son poderosas las armas de nuestra milicia para la destrucción de fortalezas y de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Son poderosas las oraciones que aquí se hacen. Es poderoso el ayuno que la iglesia ejerce para seguir avanzando, para seguir creciendo. Es poderosa la lectura de la palabra en tu casa cada mañana cuando te levantas, cuando se la lees a tus hijos, cuando la lees para ti. Es poderoso. Eso es lo que va a hacer que la iglesia avance. No devolverle al otro lo que me hizo. ¿Amén? ¿Se entiende? Es sencillo. Nuestra guerra y nuestra batalla es espiritual. Y me llama la atención que ese pasaje que estoy citando dice, llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Ay, los pensamientos, hermano. Hay un video que se llama Don Bueno, que nosotros lo usamos para evangelizar en Holanda, de aquella persona que siempre te responde que es bueno. Y el video dice, Don Bueno, dice, y si proyectásemos todos tus pensamientos adelante de todas las personas, como en un cine, ¿qué pasaría contigo? Y se pone colorado Don Bueno, ¿no? Se pone rojo.
¿Qué pasaría, hermano, si se proyectan tus pensamientos? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué dejamos que anide? Porque sabe, lo que dejamos que anide en el corazón va a ser lo que produzca nuestra vida. Va a significar nuestra conducta como cristianos. Va a resultar en bendición o en enemistad, o vaya a ser en qué. Pero esta noche la palabra del Señor vence todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la persona de Cristo. Amén. Porque somos nosotros los que usamos el dominio propio y lo sometemos a la obediencia del Señor. Amén. Aleluya. Una iglesia poderosa que sabe vencer en la intimidad. A veces nos encontramos en grandes retiros y proclamamos grandes conquistas en el espíritu. Y wow, y salimos eufóricos de retiros que nos hacen bien, ¿verdad? Y después volvemos a casa y en la intimidad una debilidad nos cachetea en el baño, nos cachetea cuando estamos solos. ¿Se entiende? Cachetea, nos humilla, porque seguimos atados y somos hijos de Dios. Qué importante que nosotros seamos más que vencedores en todas las cosas. Amén. En todas las cosas. Cuando esto es así, entonces tenemos autoridad. El Señor nos da autoridad. Hermano, Jesucristo le dijo a Pedro, esta es mi iglesia. Dice, y tú eres Pedro. Y la afirmación que estaba diciendo Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Y las puertas del Hades no podrán contra ella. Aleluya, qué declaración. El infierno no puede vencer la iglesia. La iglesia es el Barça. A ver, en términos futbolísticos hablando, vamos a hablar del de Guardiola. La iglesia es invencible, hermano. Pero ¿sabe qué? Me parece que nos hemos acomodado y hemos solamente aprendido a resistir los embates del enemigo. Pero la iglesia hoy, me parece que el llamado no es solamente a resistir, sino a avanzar. Es feo jugar con un equipo como el de... Perdonen las mujeres que siempre uso... Tarjeta roja me sacan. Que siempre uso términos futbolísticos yo. Pero es feo jugar con un equipo que siempre se defiende, como el del Cholo Simeone hace unos años. No quiero que Johnny se enoje conmigo, que es del Atlético de Madrid. No podemos nosotros esperar que el enemigo venga a pegarnos y bueno, resistimos, porque en algún momento vamos a ceder. La iglesia no está llamada solamente a resistir, sino a avanzar, a atacar, a crear jugadas y a hacer goles. Aleluya. Gloria a Dios. Me emociono cuando hablo de fútbol. Las puertas del Hades, hermanos. A mí me gustaría que lo repitas conmigo. Yo me volví un poco centroamericano en Holanda, porque me gustaría que repitas conmigo. 1, 2, 3. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es así, hermano. El llamado, y ya estoy terminando, para su alegría, es a despertarnos. Y el siguiente llamado del Señor, según lo que estamos compartiendo, y el Espíritu me fue guiando en este bosquejo, es a no dormirnos más. ¿Sí? Despertate, te dice Franco. Despertémonos. Estabas ahí. Despertémonos, pero no nos durmamos nunca más, porque si nos agarra dormido el enemigo, nos puede destruir o nos puede alejar de tal manera de los propósitos de Dios, que podemos terminar extraviados de lo que Dios ya había pensado y diseñado para nosotros. Mateo 25, ¿cuántos conocen la parábola de las vírgenes? Las vírgenes prudentes e insensatas. Todas eran vírgenes, aclara. Esto está en Mateo 25, aquellos que lo quieren guardar o apuntar. La insensata significa despreocupada. Alguien que no se interesa. Pero quiero que reflexionemos este tiempo
En este tiempo que las vírgenes, no lo leo porque la mayoría de nosotros lo conocemos, las vírgenes están ahí, acontece que las que no se prepararon, le piden aceite, ellas no le dan porque les va a faltar, y eso es prudencia, porque ellas se prepararon para la espera del Señor, la espera del amado. Las otras no se prepararon y no había por qué darle, no es egoísmo, eso es prudencia. La palabra clara que es prudente la actitud de ellas, su corazón era prudente. Sabían que había un tiempo y este tiempo habla de toda nuestra vida. Toda nuestra vida debe estar llena del aceite que espera. El aceite nos habla de la presencia del Espíritu Santo, del Señor, de la comunión con Dios, de la constancia de permanecer a pesar de que pase lo que pase, que caerán 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda, pero a mí no me tocará. Yo permanezco y nosotros permanecemos por la gracia de Dios, pero somos responsables de buscar ese aceite constantemente. Porque si no lo buscamos, puede llegar a pasar lo que ninguno de nosotros queremos y relata esta parábola. No quiero hacer hincapié en eso porque quiero alentarte esta noche. Quiero que te vayas con una dirección y creo que es lo que el Señor desea. Será necesario entonces velar, permanecer despiertos, preparar la cantidad de aceite necesario sin permitir que se apague por más difícil que sea la situación. Y te voy a explicar algo del aceite. Yo trabajo hace menos de un año en una metalúrgica y una metalúrgica trabaja con metal. Yo trabajo en una prensa de 250 toneladas y yo programo en holandés, hermano. Eso es una maravilla, una gloria. Yo ahí hablo en holandés y veo unas palabras largas así y las entiendo para la gloria de Dios. Y programo y hago que esa prensa baje y que forme piezas. Pero llamativamente, ¿sabe lo que lleva la pieza para que no se rompa? Aceite. Y yo le di gracias a Dios porque me regaló un mensaje el Señor con eso. Nuestra vida sin la presencia del aceite, y si bien llegasen a venir las pruebas, sin la presencia de ese aceite, es como esa prensa que baja sobre esa pieza. ¿Sabe lo que pasa con 250 toneladas cuando bajan sobre una pieza sin aceite? La destruye. Y se escucha ¡pah! A ver si todos hacen así, ¿no? Porque estamos enfrente de la prensa. Es seguro, si lo sabes hacer es seguro. Pero si llegas a poner mal las toneladas y no llega a tener aceite, eso puede saltar y usted sabe que corre riesgo la vida. ¿Sabe qué? Lo mismo para nosotros. Corre riesgo nuestra vida y si nosotros no somos capaces esta noche de entender que no nos tenemos que dormir, de entender que es importante la presencia del aceite en nuestra vida, no solamente para que fluya el Señor en cada culto y que el Señor nos siga haciendo crecer, sino para que cada situación, por adversa que parezca, ¿sabe lo que hace? Al que no tiene aceite, a la imprudente, la destruye, la prueba, pero al Hijo de Dios que tiene aceite, lo transforma. Aleluya. Mira lo que me hicieron cuando era chico. Mi infancia fue tan difícil lo que me hizo aquel hombre. La situación que me tocó vivir, lo que estoy viviendo ahora, la prueba en la que estoy metido. Te quiero decir algo, al que tiene aceite en su lámpara, lo transforma. No lo amarga. El pastor Lincoln Guimaraes, que ustedes lo conocen, me dio una estadística bastante desalentadora de la cantidad de pastores que él tiene que atender deprimidos por las situaciones que a veces se enfrentan en la iglesia. Y yo te quiero decir esta noche, procuremos una cosa, que el aceite o que nuestra lámpara esté llena de aceite. El llamado es a despertar y el segundo llamado es a permanecer despierto y no dormirnos nunca más.
La espera es toda nuestra vida. Y ahora sí, termino con una última exhortación a la iglesia, a toda la iglesia, para mí primero. Y convoco, me suena gracioso esto porque me parece que no me estoy subiendo arriba de los pastores, tranquilo. Voy a convocar a un ayuno, pero quiero que me entienda. Isaías 58. Es peligroso esto de poner los textos acá, porque después los hermanos no se acostumbran y después no saben la Biblia, no saben buscar en la Biblia. Ojo, hermano, estudie la Biblia en su casa. Isaías 58, acompáñame un momento, ya estamos terminando. El verso 6 en adelante. Dijo Jesús a sus discípulos, lo criticaron a sus discípulos porque comían y tomaban y, bueno, no eran excesivos, pero nunca ayunaban, no lo veían ayunar. Claro, no veían una actitud espiritual en ellos. Y Jesús les dijo, miren, le voy a aclarar algo a los fariseos o a quienes les estaban cuestionando. Mientras el esposo está con ellos, no es necesario que ellos ayunen. Pero un día el esposo les será quitado, dice, entonces van a tener que ayunar y van a tener que orar. Una pregunta así entre nosotros. ¿Cómo va el ayuno? ¿Los ayunos qué hacen? No me conteste, ¿sí? Usted... Levánteme una ceja si va. No. ¿Cómo están las actividades espirituales? ¿Lo estamos haciendo con fe? ¿O se ha hecho costumbre y la abandonamos? Dice el profeta Isaías, y es palabra de Dios, voz de Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Yo le hago una pregunta que yo me hice. ¿Por qué no habla de no comer el ayuno? Y nosotros lo único que hacemos, discúlpeme, a lo mejor lo estoy juzgando, yo lo único que hacía era dejar de comer en el ayuno. Y orar en contra de la heladera. Y no pensar mucho en lo que había en la heladera, en la nevera. Dice que el ayuno que Dios escogió y la vida que ahora nosotros tenemos que vivir es una vida y el ayuno que el Señor nos está pidiendo, y por eso me tomo este atrevimiento de decir, convoquemos un ayuno así, es a empezar a olvidarnos de nuestra necesidad para ocuparnos de la necesidad que desde el cielo se está gritando que la iglesia se tiene que ocupar. Yo sé que Reus tiene una obra social que va en crecimiento, es para imitar la obra que están haciendo y oramos para que siga creciendo, pero te animo que te involucres con toda tu vida, con toda tu vida.
Dice que va a llegar un momento que te vas a ocupar del otro. Y sabes que cuando te ocupas del otro, dijo Jesús, en aquel día yo les voy a reunir y les voy a preguntar. Les voy a decir, estuve desnudo y no me visitaste, estuve enfermo y no me viniste a ver. Estuve en la cárcel y no te vi. Creo que la iglesia, entiendo, tiene que hacer un ayuno del egoísmo y de esa búsqueda egoísta, valga la redundancia, de querer ser saciados solamente nosotros y que se nos solucionen todos los problemas primero a nosotros y después vamos a servir. Hay muchos hambrientos, hay muchos desnudos, hay mucha necesidad. Empieza a olvidarte y empecemos a olvidarnos de nosotros y vayamos a llevar y va a fluir de parte del Señor. Y dice, y el Señor te va a pastorear siempre. Y tranquilo, cuando haya sequía, Él va a saciar tu alma y vas a ser un manantial inagotable. Te va a sorprender Dios, donde vayas. Te voy a invitar esta noche que nos pongamos de pie para terminar. A ver si podemos. ¿Se podrá? Yo quería cantar una canción. Pero antes de cantar esta canción que creo que viene muy acorde al tema que estamos hablando, que es despertar. Siempre en la iglesia queremos que haya un compromiso y los pastores nos volvemos.